Buen día con todos. ¿Cómo les van a escuchar? Buenos días, Inge. Así Buenos que, días, Inge. yes. Chévere. Vamos con la lista primero. Está Estefanía Aguirre. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Glenn Albuja. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Alan Andrango. Presente, Inge, buen día. Buen día. David Baez. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Fernanda Bracho. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Alexandra Calderón. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Leonardo Cañarte. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Alexis Carranco. Luis Ángel Carrillo. Presente, Inge, buen día. Buen día. Romel Casanova. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Andrea de la Cruz. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Francisco Escobar. Buen día, Inge, presente. Buen día. Jonathan Flores. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Joseph Grijalva. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Inti Guayas. Presente, Inge, buen día. Buen día. Javier Imbaquingo. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Carlos Medina. Amelia Montero. Presente, Inge, buen día. Buen día. Mabel Naveda. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Freddy Oñate. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Alexis Orbe. Camila Orellana. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Israel Ramos. Ryan Rea. Vanessa Samaniego. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Sebastián Vega. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Fabián Viera. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Listo, entonces. Ahí quedó fuera de la lista. Vamos. Parece que quedamos por aquí. Me ayudan haciendo un acuerdo. ¿Quedamos hasta acá o avanzamos un poquito más? Porque si vimos todo lo de los acuíferos, ¿no es cierto? ¿Qué me dicen hasta dónde llegamos? Sí, hasta ahí estamos. Ya, un segundo.
Sí. Bueno, entonces estábamos viendo acerca de las características de un acuífero. Vimos que la porosidad, me parece que justo nos quedamos aquí, es el volumen de vacíos que tenemos nosotros en nuestro suelo. Después, el rendimiento específico va a ser el agua que se drena por gravedad. Entonces nos dice que es la cantidad de agua que va a producir un acuífero para descender su nivel o cuando desciende su nivel. Entonces, en esencia, nosotros podemos medir el abatimiento. ¿Recuerdan el abatimiento? Con el cono de abatimiento. Y eso nos va a dar una idea de cuánto ha descendido el nivel del agua en el acuífero. Entonces, cuando hablamos de rendimiento específico, nos referimos a la cantidad de agua obtenida para poder generar ese descenso en el nivel del agua en el acuífero o del abatimiento, ¿no es cierto? La retención específica va a ser el agua retenida luego del drenaje por gravedad. Entonces, en esencia, nos dice que la porosidad va a ser igual al rendimiento específico más la retención específica. Entonces, ahora, dentro de lo que es el análisis de un acuífero, nosotros vamos a incluir a la ley de Darcy, en donde la ley de Darcy nos dice que la velocidad con la que un flujo pasa a través de un medio poroso, o sea, del suelo, va a ser directamente proporcional al gradiente hidráulico. ¿Sí? Entonces, por eso es importante conocer cuál es el gradiente hidráulico. Y la pérdida de energía por unidad de longitud corrida por el agua. Cuando tengo mayor velocidad, pues voy a tener mayor pérdida. ¿Qué significa eso? Que el gradiente hidráulico va a ser igual a delta H sobre delta L. ¿Cuánto se mueve en altura el flujo de agua respecto a la longitud? Y en esencia, el gradiente hidráulico de esta manera nos da una idea de cómo se genera el movimiento del flujo bajo el suelo y por ende yo puedo obtener que la velocidad del flujo va a ser igual al coeficiente de permeabilidad del material, K, normalmente medido en unidades de metros por día, y este coeficiente va a ser variable dependiendo del tipo de suelo que nosotros tengamos. Por ejemplo, nos dice que para una grava limpia, el coeficiente de permeabilidad va a ser de 1000 metros por día. ¿Qué piensan acerca de este coeficiente? ¿Es un coeficiente alto, normal, bajo? ¿Qué me dices, Israel Viera? Me parece un poco alto. ¿Por qué alto? En comparación a los otros valores de 5 a 10, de 1 a 5, entonces es alto. Perfecto, nos parece un poco alto. En realidad sí, es bastante alto. Está diciéndonos que el flujo, cuando tenemos un suelo de grava, se va a mover 1 kilómetro por día, ¿no? Entonces, hablando ya de lo que es flujo subterráneo, realmente es una cantidad bastante importante, teniendo en cuenta, como nos dice Israel, que si vemos los otros coeficientes son dramáticamente más bajos. Por ejemplo, ya una arena, o sea, si ya solo le hacemos un suelo fino, que también es bastante poroso, bastante permeable, puede ser tan bajo como 10. O sea, se puede mover 10 metros en un día una capa de flujo subterráneo. Si tenemos una mezcla de arena, donde hay arenas finas, arenas medias y arenas gruesas, podemos tener permeabilidad, más bien dicho, bueno, sí, permeabilidad de 5 a 10 metros por día, que es súper bajita comparado a 1 kilómetro en el día. Igual ya con arena fina, de 1 a 5. Pero si ya nos vamos a material realmente fino, una arena limosa puede moverse 10 centímetros en el día, ¿no? Hasta 2 metros. Un limo puede permitir una permeabilidad del agua de 1 milímetro a 50 centímetros al día. Es poquísimo. Y si vemos una arcilla, que realmente va a ser ya en un suelo muy fino,
el movimiento, la permeabilidad sería menor a 1 milímetro por día. ¿Qué me dicen acerca de estos valores? ¿Qué comentarios tienes, Leonardo Cañarte? Bueno, a diferencia de la grava, igual en limo y arcilla es bastante baja la permeabilidad. Bueno, por lo que estudiábamos de un suelo que las partículas están demasiado juntas, entonces no es un material tan apto, o sea, tan adecuado para la extracción del agua, de ser el caso. Perfecto. Entonces, ¿cuáles crees que sí valdría la pena y cuáles no crees que valdrían la pena para utilizar como un acuífero en Los, función de un pozo? los de mayor permeabilidad pensaría que serían los adecuados, de grava y arena. Entre gabas y arenas. Ahora, ¿cómo se relaciona esta permeabilidad, crees tú, con la cantidad de agua que podemos obtener del pozo? Bien que al existir mayor permeabilidad, el flujo del agua podría ser mayor en comparación a una menor permeabilidad. Podría ser mayor porque tenemos un movimiento interno del agua, ¿no es cierto? Entonces, donde hay mayor permeabilidad, nosotros vamos a tener una mayor recarga del acuífero. Pero ojo que también tenemos que tener en cuenta que si hay mayor permeabilidad, el flujo de agua subterráneo va a ser alto. Entonces ahí nosotros tenemos que evaluar cuánta agua llega, cuánta agua sale y cuánta agua nosotros podríamos tomar. Y esa es la parte realmente complicada del análisis que se hace en la determinación de una fuente de agua subterránea. Pero sí me siguen entonces todos. Ahora, otra pregunta. Con un suelo que presenta baja permeabilidad, es totalmente imposible que nosotros lo utilicemos como una fuente de agua subterránea. ¿Qué me dices, Luis Ángel Carrillo? Mm, yo creería que no, porque si no tiene permeabilidad, el agua se encuentra disponible, no tiende a filtrarse. Si no tiene permeabilidad, el agua no va a poder filtrarse. ¿Eso significa entonces que nosotros no podríamos usar esa fuente como una fuente de agua? ¿Qué me dices? O sea, nunca podríamos utilizar esto como una fuente de agua. Yo creería que sí podemos. ¿Pero por qué? Esas fuentes de agua no son las que salen, o sea, sale el agua a presión. No necesariamente. Nosotros tenemos agua a presión cuando es un acuífero, eh, un acuífero confinado, o sea que tiene una capa impermeable arriba, en donde nosotros tenemos una gran pendiente y el tipo de suelo nos termina generando una carga de presión sobre el pozo que haríamos. Entonces ahí tendríamos un pozo artesiano en un acuífero confinado. Pero si nosotros tenemos baja permeabilidad, vamos a tener bajo movimiento de agua. El peligro es que la recarga del acuífero sea muy bajita. Pero en esencia, eso no es una negativa total para usar este pozo, porque también un factor importante es cuánto caudal pienso yo obtener y qué tan grande es el acuífero. En algunos casos puede que tengamos acuíferos gigantescos y si yo voy a tomar una captación relativamente baja, pues sí podría llegar a ser útil, pero obviamente después de hacer todos los análisis del caso. ¿Sí está claro eso entonces? Sí, Sí, Listo, entonces la permeabilidad del material también se relaciona con el gradiente hidráulico, que en esencia, como les decía,
el gradiente hidráulico viene a ser una pérdida de energía por una unidad de longitud, o sea, cuánto cae el agua en altura respecto a la longitud que va recorriendo. Y la velocidad va a ser la permeabilidad por el valor del gradiente hidráulico. Por otro lado, el caudal va a ser velocidad por área, entonces el caudal va a ser la permeabilidad por el gradiente hidráulico y por el área de la sección que está atravesando el acuífero, ¿no es cierto? Entonces, en esencia, si tengo un acuífero muy grande, el área transversal va a ser grande y la velocidad va a ser la velocidad con la que el flujo esté atravesando esa, puedo decir, pantalla de suelo. Entonces, de esa forma nosotros podemos determinar qué caudal se está moviendo bajo el nivel del agua. Y nos dice que la ley de Darcy va a ser aplicable cuando el número de Reynolds sea menor a 5. Entonces, ¿esto está claro para todos? Sí. Perfecto. Entonces, como otras características de un acuífero, tenemos la permeabilidad o conductividad hidráulica, como también se le conoce. Vamos a definirla nosotros como la facilidad que el medio, o sea, que el suelo, nos ofrece a ser atravesada por el agua. Mientras más permeable sea el suelo, el agua la va a atravesar con mayor facilidad. O sea, el agua se va a mover con mayor facilidad. Y ahí aparece un concepto que es la transmisividad, que va a ser el caudal que se descarga en una sección de 1 por 1 cuando el gradiente hidráulico es igual a 1. Entonces, la transmisividad se la va a calcular como la permeabilidad del agua por el espesor que tiene el acuífero. ¿Qué nos dice entonces? El espesor que tiene un acuífero multiplicado por la permeabilidad es la transmisividad. Entonces, en muchos casos nosotros ya podemos obtener directamente la permeabilidad de nuestro suelo, simplemente calcular el espesor que tendría el acuífero por el que estamos nosotros haciendo la evaluación y determinar este valor de transmisividad. Entonces, en muchos casos, algunos autores utilizan más lo que es transmisividad que lo que es permeabilidad y nos dice que una transmisividad menor a 10 metros cúbicos por cada decímetro va a ser un acuífero pobre, el cual no se recomienda como para un uso en fines de explotación. Aquí lo ponen como fines públicos, pero en esencia nos estamos enfocando a fines de explotación del flujo. Y cuando tenemos más de 100 metros cúbicos por cada decímetro, decimos que es un acuífero útil para fines públicos. Entonces, en esencia, lo que tratamos de darnos es una razón de bajo qué condiciones nosotros sí podríamos utilizar un acuífero para la obtención de agua con fines ya de utilidad pública. Ahora, esto es totalmente relativo porque, como les digo, nosotros tenemos que tener en cuenta varios factores, como por ejemplo el tamaño que tendría nuestro acuífero y la cantidad de agua que nosotros queremos obtener. Entonces, simplemente estas son recomendaciones que hacen autores para poder evaluar más o menos cómo se generaría el movimiento del flujo y cuáles acuíferos realmente podría valer la pena explotarlos. Tenemos además como características del acuífero lo que es el coeficiente de almacenamiento S, que viene a ser el volumen de agua liberado por 1 metro cuadrado de base y que hace descender 1 metro la superficie piezométrica, hablando en un acuífero confinado. Entonces, miren, ¿qué cantidad de agua se libera en 1 metro cuadrado de base para que la superficie piezométrica baje 1 metro? O sea, el abatimiento sea de 1 metro.
Ojo, esto en acuíferos confinados. Ahora, por el otro lado, existe el coeficiente conocido como porosidad eficaz. La porosidad eficaz va a ser el volumen del agua liberado, lo mismo por un metro cuadrado de base, que hace descender 1 metro el nivel freático, pero en un acuífero libre. Entonces, en esencia, un concepto, el almacenamiento, el coeficiente de almacenamiento, se enfoca en acuíferos confinados, y el otro concepto, la porosidad eficaz, se enfoca en acuíferos libres. Y ahora, la capacidad específica de un pozo, que se va a medir en litros por segundo por cada metro de abatimiento, va a ser la cantidad de agua que se produzca en un pozo por cada metro de abatimiento. Y en esencia es un indicador de cuánto rinde un pozo. Entonces, esta capacidad específica va a ser igual al caudal en litros por segundo por cada metro de abatimiento. Entonces, ¿cómo podríamos explicar este concepto? ¿Qué me dices de Estefanía Aguirre? No estoy segura. ¿Cómo lo explicarías tú? La capacidad específica. Estoy segura cómo explicar. ¿Cuál es tu descripción, no? Te dice, la capacidad específica es la cantidad de agua producida por un pozo por metro de abatimiento. ¿Y por qué es un indicador de rendimiento? ¿Cuál es tu análisis? O sea, es como... O sea, que va a la par, se supone. Perdón, no te escuché bien. Que va a la par, o sea... No estoy segura, Ángel, la verdad. ¿Cuál es tu análisis? Para ver si estamos todos Claros. al ritmo. Es que no. ¿Cómo se especifica? Es que no. No sé qué. ¿Cuál sería el análisis? Ustedes ya tienen que estar en la capacidad de generar análisis. No tengan en cuenta que ya estamos prácticamente a la puerta de egresar, ¿no? Ya ustedes a mediados del siguiente año ya van a estar egresando, ya van a ser ingenieros. Entonces la idea es que puedan generar análisis ya enfocados a la profesión. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? O sea, que el caudal, o sea, se supone que el caudal va a ser lo que nosotros vamos a extraer y el abatimiento sería el nivel del agua que tiene ese acuífero, podría ser. Sí, por ahí sí puede ir. Nos está diciendo que si yo tengo un pozo y en este pozo tengo un abatimiento, recuerdan, ¿no es cierto? Esto era el abatimiento ese. Y nos dice la capacidad específica es la cantidad de agua que puede producir el pozo
O sea, yo pongo una bomba aquí y estoy sacando, no sé, medio metro cúbico por segundo. Ya es un caudal importante para un pozo. En relación de cuánto nosotros tenemos en abatimiento. O sea, por decir, si yo tengo un caudal de medio metro cúbico por segundo y mi abatimiento es 2 metros, entonces la capacidad específica sería por cada metro de abatimiento 0.25 metros cúbicos por segundo. O sea, yo podría decir, si le bajo el nivel de agua en 1 metro al nivel freático, yo voy a poder sacar 0.25 metros cúbicos por segundo. Entonces, esto me da una idea de la capacidad o rendimiento que podría tener un pozo por el hecho de que yo puedo decir, bueno, mi límite es llegar a un abatimiento de 4, porque tampoco es que le voy a vaciar totalmente al pozo, y el pozo tiene una altura, no sé, de 20 metros. Entonces yo solo quiero llegar a un abatimiento de 4. Entonces yo podría sacar 4 por 0.25, 1 metro cúbico por segundo, y mantener el pozo en las condiciones que yo quiero. Entonces por ahí va la cosa. La capacidad específica nos ayuda a analizar hasta dónde podría yo llegar con el caudal que voy a obtener de un pozo. ¿Sí está claro ahí? Sí. Entonces, como les dije, lo más complejo de una captación de agua subterránea es hacer bien el análisis para no dejar sin agua al pozo. Porque si nosotros le dejamos sin agua, pues podemos generar daños, ya sea de dejar demasiadas superficies que estaban llenas de agua libres, y eso podría llevar a asentamientos, eso podría llevar a tubificación. Porque, ojo, nosotros tenemos que hacer un análisis en el cual no generemos una afectación importante al pozo. Entonces, este coeficiente o este factor llamado capacidad específica nos ayuda a determinar hasta dónde nosotros podemos llegar en lo que es la captación de agua dentro de un pozo. Entonces, en esencia, aquí tenemos un pozo. Aquí está nuestra bomba. Tenemos la zona de flujo permanente, que es la zona bajo el nivel freático, donde siempre tenemos contacto con el agua. Y de ahí nosotros al nivel freático original le vamos a llamar nivel estático, y después se forma el cono de abatimiento, ¿no es cierto? Se forma el cono de abatimiento y por eso se llama abatimiento a la distancia entre el nivel estático inicial y el nivel dinámico, que es el que nosotros estamos provocando luego de generar el funcionamiento de la bomba y por ende del pozo. Entonces, en esencia, el cono de abatimiento va a tener una forma radial. O sea, se forma desde el eje del pozo y va subiendo hacia los lados, hasta llegar a un punto en donde ya deja de tener influencia, que nosotros lo deberíamos medir como una distancia desde el eje del pozo. Pero en esencia, el cono de abatimiento tiende a formarse de una forma radial, en donde va variando en su forma de acuerdo a la influencia que tiene el abatimiento, más bien dicho, la captación del agua sobre el abatimiento. Y el nivel dinámico va a ser un punto en el cual nosotros generamos ya una estabilidad en el descenso del nivel. Obviamente, como veíamos, la capacidad específica nos da una razón de cómo va a ir moviéndose el abatimiento correspondiente con el caudal que estamos captando. Entonces, el nivel dinámico es cuando nosotros ya tenemos el caudal al que queríamos llegar, se va a producir una parada en lo que es el descenso del abatimiento, obviamente debido a la cantidad de caudal que llega a nuestro sistema, y en esencia se va a mantener esta forma del cono de abatimiento si nosotros mantenemos la obtención o la captación del mismo caudal. Ahora, se recomienda que la bomba utilizada sea una bomba sumergible. ¿Por qué creen que una bomba sumergible? ¿Qué me dices, David Baez?
David. ¿Estás David o no estás? Ten en cuenta que si no responden es como que no vinieron a clases. ¿Qué me dices, Amelia Montero? Amelia, Pues sí, yo pienso que debería ser, o sea, que sí es una bomba sumergible porque si no, no tenemos dónde sostener la bomba y de ley tiene que estar ahí, tiene que ser una bomba sumergible porque el nivel de agua podría variar, entonces tiene que estar sumergido directamente. tiene que estar sumergida porque el nivel podría variar. Bueno, por un lado sí. ¿Qué pasa si la bomba le pongo acá arriba? ¿Qué me dices? Serían pérdidas en la manguera que sube el agua y todas esas cosas. Tendríamos pérdidas, pero igual si la bomba está acá abajo, aquí también tendría una tubería y también tendríamos pérdidas. ¿Sí o no? Tal Pues vez por el casi, casi rendimiento o sería lo algo. mismo. ¿Perdón? Tal vez por el rendimiento. ¿El rendimiento en qué forma? No, no olvido tercera. En esencia, primero podríamos decir que una bomba sumergible es una buena opción por el hecho de que vamos a estar en contacto con el agua todo el tiempo y porque las bombas sumergibles, deben acordarse de hidráulica aplicada, tienden a ser mejores en calidad. Las bombas sumergibles tienden a generar alta carga de presión y por ende pueden vencer grandes alturas. Entonces ese sería el primer punto. Pues una bomba sumergible va a ser de buena calidad y normalmente puede generar alta altura de bombeo. No genera caudales demasiado grandes, pero genera alta altura de bombeo. Nosotros en una captación para un pozo, pues en muchos casos necesitamos altas alturas de bombeo porque un pozo típico podrá tener bajo 20 metros de altura, 15 tal vez ya con un pozo pequeño. Entonces, 15, 20 metros de altura, necesitamos una bomba que vence esa altura sin problema, pero ¿qué pasaría si yo pongo una bomba sumergible en ese caso? Digo, perdón, una bomba de succión. Tendría que ser más, tendría que tener más potencia y por ende sería más caro. Normalmente las bombas de succión son más baratas que las sumergibles, considerando la misma potencia. Así que no va por ahí. ¿Qué creen que podría ser? Como dice ahí, se produciría cavitación. Se puede producir cavitación. ¿Por qué se puede producir cavitación? Me dice. Andrea de la Cruz, ¿recuerdas cuál es el fenómeno de cavitación? La, la formación de burbujas. ¿Cómo qué? Perdón, no te escuché bien. Cuando, cuando varía la presión dentro de la bomba y se pueden formar burbujas o fallar su rendimiento. Cuando varía la presión, de cierto modo sí, se forman burbujas también, pero en esencia, la cavitación va de la mano con lo que es la presión de vapor. ¿Recuerdan qué es la presión de vapor?
¿Qué me dicen? ¿Recuerdan la presión de vapor o no? No, ¿Nadie? Es el cambio de presión cuando el agua se convierte en vapor, entonces ese cambio de presión evita que se pueda extraer bien el agua. Ya, sí, en esencia. Este es un tema que se lo vio en hidráulica aplicada y vale la pena que lo tengan súper clarito. Nosotros vamos a tener un concepto importantísimo. El agua ebulle no por temperatura, sino por una combinación de temperatura y presión. Entonces yo tengo aquí lo que es la presión de vapor. Y acá voy a tener la temperatura. Entonces produce algo más o menos así. Entonces, en esencia, la presión de vapor es la presión con la cual va a ebullir el agua de acuerdo a cierta temperatura. Entonces, si yo me voy a nivel del mar, ¿a qué presión, qué presión atmosférica tengo yo a nivel del mar? En metros. Eso ya lo hablamos, me parece. ¿Nadie? ¿No es 1500 metros sobre el nivel del mar? No, no, no. ¿No? no es cero. No. Cero tampoco, no, peor. La presión atmosférica que tenemos a nivel del mar, ¿cuál sería? No, ¿qué es? ¿Perdón? ¿No te escuché? Nadie sabe la presión. No es cero Es uno. sí. Ya por ahí Tem- escuché, bueno, 760 milímetros de mercurio, sí, no es una unidad muy útil, pero sí. es Hablando una en atmósferas, una atmósfera, sí, tampoco nos da una idea muy clara. Perfecto. ¿Qué más? ¿Cuánto me dan pascales? ¿Cuánto me dan metros de columna de agua? ciento 101 pascales. ¿Cuánto? 101 pascales. 101 kilopascales. Equivale a 101.325 más o menos pascales. Y eso en metros de columna de agua es la unidad más fácil de comprender, creería yo. 10.33. Exacto, alrededor de 10.33 metros de columna de agua. Es más fácil de comprender porque son metros. Entonces nosotros, así como medimos en metros la presión en un sistema hidráulico, podemos también medir la presión atmosférica en metros. Entonces imagínense, son 10 metros de presión atmosférica que tenemos. O sea, la atmósfera, cuando ustedes están parados en la costa, ejerce una presión sobre ustedes de 10.33 metros. ¿Y a qué temperatura ebulle el agua a nivel del mar? Pues, 100 grados centígrados. 100 grados centígrados. Entonces, si ustedes se vienen a Quito, ¿tienen idea de cuál sería la presión atmosférica en Quito? Estaríamos alrededor de entre 6.5 a 7 metros de columna de agua. ¿A qué temperatura ebulle el agua en Quito? Como 90 grados. Alrededor de los 91 grados centígrados. Entonces, si ven que
la ebullición del agua se produce no por temperatura. A veces decimos, sí, el agua ebulle en la costa 100 y aquí en Quito a 91. ¿Pero por qué? Porque el agua no ebulle solo en función de la temperatura, sino también de la presión que tenemos. Entonces ahí llega una situación interesante. ¿Cuál es la temperatura típica a la que nosotros vamos a tener el agua dentro de un sistema hidráulico? 25 grados. ¿Cuánto? 25 tal vez. 25. A ver, ojo, una piscina normalmente está entre 28 y 31 grados centígrados cuando es temperada. Entonces ya 25 estamos hablando de una temperatura alta. 15 entonces. Normalmente la temperatura del agua puede estar entre 5 y 15 grados centígrados como algo típico. Ya más de 20 ya empieza a ser agua caliente y vamos, si ustedes abren el grifo y siempre sale agua un poquito tibia, no les va a gustar, genera disconfort. Entonces, normalmente la temperatura típica es entre 5 y 15 grados centígrados. 10 más o menos lo razonable. Entonces, la presión de vapor del agua va a ser la presión que se necesita para que el agua ebulla cuando tenemos 15 o 5 grados centígrados dentro de un sistema hidráulico, ¿no es cierto? Entonces, esta presión va a estar más o menos para estas temperaturas entre 0,15 hasta 0,25 metros de columna de agua. Esto es cero. ¿Sí me siguen? Sí. ¿Qué significa eso? Que si ustedes tienen agua a 15 grados centígrados o a 5 grados centígrados más o menos, ¿cómo pueden hacer ebullir el agua sin variar la temperatura? ¿Qué harían? Con menor presión. Generando una presión negativa. ¿Por qué? Porque aquí en Quito nosotros tenemos 7 metros de columna de agua. ¿Cómo le bajo los 7 metros de columna de agua hasta 0,25? ¿Cómo le bajaría? Es lo que se produce en la cavitación. Sí, porque yo quiero que bulle el agua. ¿Cómo le bajo el agua para que bulla sin variar la temperatura? ¿Qué me dicen? Generando presión. Generando presión negativa, pero ¿y cómo genero presión negativa? ¿Qué me dicen? ¿Cómo genero presión negativa? Extrayendo el aire. Extrayendo el aire, generando vacío. Entonces yo debo generar vacío para generar una presión negativa y obviamente hacer que el agua ebulla a los 15 grados centígrados. ¿Cómo hago eso? Pues generando succión. ¿Qué hace una bomba? Una bomba a succión, pues genera succión. Si yo coloco aquí la bomba, yo voy a generar vacío para que el agua llegue a la bomba. ¿Sí o no? ¿Está claro eso para todos? Sí. Entonces, si yo genero vacío para que el agua llegue a la bomba y esa presión negativa llega a sobrepasar aquí en Quito la diferencia entre 7 y 0,25, incluyendo las pérdidas, ojo, porque aquí va a haber pérdidas, va a haber accesorios, etcétera, etcétera, yo puedo provocar que empiece a bullir el agua dentro de la tubería. Entonces, por eso es peligroso generar el uso de una bomba de succión en un pozo, porque si no hacemos bien el cálculo de qué altura máxima yo puedo tener aquí para succionar, puedo generar cavitación en la bomba. ¿Y qué pasa cuando se genere cavitación en la bomba? Pues voy a tener un montón de burbujas aquí adentro y con la presión que genera la bomba, estas burbujas van a implosionar y cuando implosionen van a empezar a dañar los componentes internos de la tubería y de la bomba. Si me siguen con este análisis, es importante. Sí. ¿Está claro lo que es
La presión de vapor del agua. Sí, que debemos evitar que baje un punto en el que se produzca ebullición. Exacto, porque la ebullición va a generar burbujas de aire dentro del conducto y eso va a generar cavitación y cuando tengamos cavitación se vuelve peligroso para el sistema. Recuerden que es la limitación principal de una bomba de succión. Yo no uso bombas de succión en pozos por el riesgo de cavitación. ¿Recuerdan a alguien de hidráulica aplicada cuál sería la altura de succión máxima en Quito? Esto venía de la mano con los famosos términos de carga neta positiva de succión disponible y carga neta positiva de succión requerida. ¿Se acuerdan? Igual alrededor de 7 metros. 7 metros es la carga de presión atmosférica. Nosotros tendríamos los 7 metros de presión atmosférica menos la presión de vapor de 0,25 metros y menos la suma de la carga de velocidad que tendríamos más las pérdidas que ahí se los suelo llamar J, pero bueno, vamos nosotros, pongámosle como HF más H y a esto también se le suma una delta H de seguridad, que es para evitar que si hicimos mal un cálculo, se produzca cavitación. Entonces, más o menos en Quito estaríamos hablando, yo les diría alrededor de 4 metros máximos que podríamos nosotros generar succión para estar tranquilos. ¿Sí me siguen? A nivel del mar sí podríamos hablar entre 6, 5, 7 metros de succión. ¿Estamos claros o no estamos claros? Aquí en este autor nos dice que la altura máxima a nivel del mar debería ser 10 metros, pero no es 10 metros porque a los 10 metros hay que afectarle por todos los factores, carga de velocidad, pérdidas por fricción, pérdidas menores y tener una seguridad. Porque ojo, los cálculos a veces nos fallan, entonces si no tengo una altura de seguridad puede ser bastante crítico. Y por otro lado nos dice que el gradiente hidráulico que vamos a tener va a incrementarse conforme nos acercamos al pozo. Y esto está clarísimo, ¿no? Aquí no tenemos un gradiente hidráulico muy alto, pero en esta zona, miren cómo desciende la altura respecto a la longitud, es mucho más fuerte, entonces tenemos un gradiente hidráulico más alto. Tenemos que la velocidad aumenta y el número de Reynolds aumenta con la velocidad. Nosotros tenemos que el número de Reynolds no puede exceder de 5, esto para poder utilizar la ley de Darcy. En esencia, para usar la ley de Darcy no podemos tener una velocidad demasiado grande de movimiento subterráneo del agua. Hay que tener en cuenta que el número de Reynolds, nosotros para determinarlo aquí en el pozo, lo determinamos en función de la velocidad con la que se está moviendo el agua, la viscosidad del agua y el diámetro de las partículas de suelo que nosotros tenemos aquí. ¿Estamos claros? ¿Qué me dice? ¿Sí o no? Sí. Listo, entonces nosotros vamos a tener la famosa ecuación de Thiem que nos ayuda a determinar cuál es el caudal con el que se va a mover el agua en los acuíferos. Entonces, la principal ecuación de Thiem se basa en los acuíferos artesianos o acuíferos confinados. ¿Sí? Aquí tenemos una capa impermeable, justo en esta línea de aquí. El acuífero se encuentra bajo la capa impermeable, tiene una altura el acuífero M. Nosotros vamos a definir un pozo de forma cónica. Estas líneas representan el abatimiento. X va a ser la distancia desde el eje del pozo hacia los lados. El abatimiento en un punto cualquiera 1 lo tendremos aquí. El abatimiento en un punto cualquiera 2 lo tenemos por acá. Y vamos a decir que desde la base del acuífero, que también tiene que ser una capa impermeable,
vamos a tener una altura H2 hasta el abatimiento 2 y H1 hasta el abatimiento 1. El radio 2 correspondiente a todos los subíndices 2, medido desde el eje del pozo, y el radio 1 también correspondiente a todos los subíndices 1. Entonces, esta ecuación de Thiem nos dice que el caudal, o parte más bien dicho, que el caudal va a ser igual a la permeabilidad por el gradiente hidráulico por el área. De donde el gradiente hidráulico va a ser cómo varía el nivel del agua en Y respecto a X, hablando en Y como altura y X como distancia horizontal. Y el área va a ser el área del pozo, pero solo donde tenemos el acuífero, porque el agua va a provenir del acuífero. Ahora, entonces, el área va a ser 2pi por X, diciendo que X es el radio del pozo, ¿no es cierto? Entonces estaríamos hablando del perímetro del pozo. Si este X es igual al radio, 2pi por X viene a ser este perímetro que acabo de resaltar en azul, multiplicado por la profundidad del pozo M. Entonces, en esencia, estamos sacando el área de toda la superficie del pozo que está en contacto con el acuífero. Entonces, yo tendría que delta X sobre X, generando movimientos en esta ecuación de aquí de arriba, va a ser igual a 2pi por M por la permeabilidad sobre el caudal y por delta Y. Entonces, y generando una integral y dejándola en función del caudal, nosotros tendríamos que el caudal va a ser igual a 2pi por la permeabilidad K por la profundidad del acuífero M multiplicado por la diferencia de la altura 2, que es esta de aquí, menos la altura 1, o sea, la diferencia entre estas dos alturas, sobre el logaritmo natural del radio 2 sobre el radio 1. El radio correspondiente a la altura 2 y a la altura 1. Y en esencia, yo puedo decir que H2 menos H1, o sea, la altura 2 menos la altura 1, va a ser igual al abatimiento 1 menos el abatimiento 2. Entonces, la forma típica de la ecuación de Thiem es que el caudal que va a ingresar al pozo a través del acuífero artesiano es igual a 2pi por la permeabilidad, por la profundidad de nuestro acuífero, multiplicado por la diferencia entre el abatimiento en el punto 1 y el abatimiento en el punto 2, sobre el logaritmo natural del radio del punto 2 sobre el radio del punto 1. Y esta ecuación es bastante útil para determinar caudales en acuíferos artesianos. Y lo mismo, hay una aplicación de la ecuación de Thiem ya para un acuífero libre, en donde hay ciertas variaciones que se hicieron en función de las características del acuífero libre. ¿Por qué? Porque el acuífero libre ya va a tener contacto directo con el suelo, entonces va a ser algo más o menos así, donde nosotros podemos medir una altura del agua desde la capa impermeable hasta el inicio del abatimiento, H mayúscula, y hasta la parte del pozo donde nosotros teníamos el fin del abatimiento, H minúscula. ¿Y qué nos dice Thiem? Que el caudal va a ser igual a pi por K, pi por la permeabilidad, por la diferencia de la altura mayor al cuadrado, o sea, desde la parte final del abatimiento, menos la altura menor al cuadrado, sobre el logaritmo natural del radio hasta donde ya el abatimiento es 0, sobre el radio menor, que sería ya el radio del pozo. Entonces, esas son las dos ecuaciones de Thiem para lo que es abatimiento y caudal, nada más he dicho la relación entre abatimiento y caudal en un pozo. ¿Sí estaría claro? ¿Qué me Sí. dice? Bueno, entonces ya pasé de las 8, tenemos unos 5 minutos antes de continuar.
¿Listos? Continuamos. ¿Me siguen? Sí. Listo, entonces. Vamos a continuar con lo que es un ejercicio simple acerca de captaciones subterráneas. Entonces, nos dice que tenemos un acuífero que está conformado por gravas y arenas. Tiene un ancho de 2000 metros y un espesor total de 30 metros. Nos dice que es uniforme. El espesor saturado es de 25 metros y mediante un estudio hidrogeológico en los pozos existentes que hay en el acuífero se ha determinado una transmisividad de 1000 metros cuadrados por día y que el gradiente hidráulico es de 5 por 10 a la menos 3 metros por cada metro. Entonces queremos saber qué caudal va a fluir por la sección transversal del acuífero. Entonces les dejo que copien. ¿Listos? Bueno, entonces, Freddy Oñate, ayúdame. ¿Qué hacemos para resolver este ejercicio? Freddy, Sí, que lo estoy pensando. ¿qué haríamos en función de los datos que tenemos? ¿Qué me dices? Calcularíamos el caudal. ¿Perdón? Calcularíamos primero el caudal. O sea, en esencia es lo que nos está pidiendo como resultado. Por lo Tenemos que que, vemos, la transmisibilidad no sería de encontrar la permeabilidad. exacto, podemos encontrar permeabilidad en función de transmisibilidad. ¿Cómo hacemos eso?
despejando porque la transmisibilidad es la permeabilidad por el espesor. Entonces se despeja la permeabilidad y tenemos el espesor que es de 30 metros. Perfecto. Transmisibilidad sería, la permeabilidad sería transmisibilidad sobre espesor. Ahora, lo importante es ahí qué espesor utilizamos, ¿no? Porque nos dice, tenemos un espesor uniforme de 30 metros, pero la parte importante es que el espesor que nosotros tenemos saturado es de 25 metros. Entonces, ¿cuál espesor deberíamos utilizar? El saturado, ¿Por qué? porque ahí sería como que el nivel mínimo en el que siempre se encuentra el suelo, el flujo. ¿Y eso cómo influye? Mm. ¿Qué me dice? Esto influye porque la permeabilidad nos va a dar una razón de cómo se mueve el agua en el suelo. Entonces, va a ser cuando está totalmente saturado. Entonces, la permeabilidad la vamos a medir en función de los 25 metros porque es donde nosotros tenemos agua y esa agua es la que se va a mover. ¿Sí está claro? ¿Qué me dice? ¿Sí o no? Sí. Entonces, yo tengo que la transmisibilidad son 1000 metros cuadrados por día sobre eh, el espesor que serían 25 metros. Entonces, esto me da una permeabilidad de ¿cuánto? ¿40? 40 metros por día. Ahora, ¿qué piensas acerca de esta permeabilidad? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Qué me dices? Que no es tan alta No siendo una tendríamos bahía que arena. tomar con esa tabla que vimos hace ratito. Sí, y en función de eso, ¿recuerdan por qué rango estaríamos? En la arena gruesa limpia. Una arena gruesa, entonces estamos hablando de un suelo bastante permeable. Es una permeabilidad bastante alta, diría. Ahora entonces, ¿cómo determino el caudal? ¿Y cómo se definen esas alturas de abatimiento? ¿Cuál es la altura de abatimiento? Teníamos antes A lo S1 que y vimos S2. antes. Es que las alturas de abatimiento se generan cuando nosotros ya hacemos un pozo. Aquí solo estamos viendo el acuífero. Todavía no hemos Oh, hablado de un pozo. Entonces ya cuando se haga el pozo, nosotros vamos a tener abatimiento y ahí lo calculamos normalmente con la ecuación de 100 o también nosotros lo podemos medir. ¿Qué se suele hacer? Se hace el pozo principal y se hacen pozos de medición para medir el abatimiento y de esa forma poder corroborar lo que está sucediendo en nuestro espacio, ¿no? Listo, entonces, ¿cómo calculamos el caudal? la permeabilidad por el área, por el gradiente. Permeabilidad por gradiente hidráulico por área. Entonces el caudal va a ser igual a 40 metros por día por la gradiente que nos está dando como un dato, 5 por 10 a la menos 3 metros por cada metro. Y por el área, ¿qué área utilizaríamos?
¿Qué me dicen? Dije una pregunta, ¿qué es Ujú. I? Y es la gradiente hidráulica. Ya. ¿Cuánto utilizaríamos de área? ¿Tienen claro? ¿No serían los 2000 metros por 25? ¿Qué 2000 por 25? Porque es del ancho y el espesor del acuífero. Perfecto, porque estamos hablando del ancho por el espesor del acuífero, 25 por los 2000 metros que nos dice que tiene. ¿Ya está claro? Entonces, ¿cuánto nos da este caudal? Doce mil quinientos. 12.500 metros cúbicos estaríamos hablando por cada día. ¿Y 12.500 está bien? A mí me dio 10.000. Sí, que perdón, me salí de Probado 10.000, entonces tendríamos 10.000 metros cúbicos por día. Nos vemos que este es un acuífero grande, con 2.000 metros de ancho, es un montón, con 25 metros de altura, una gradiente hidráulica más o menos alta, o sea, se mueve. Y la permeabilidad del suelo es bastante alta, estamos hablando de 40 metros que se puede mover el agua por día. Entonces, en esencia, es un caudal importante que se va a generar moviéndose a través de nuestro acuífero. Entonces, ya nos da una idea de que este acuífero podría ser una buena opción para una captación. ¿Sí está claro? ¿Estamos o no estamos claros? Sí, sí está claro. ¿Alguien alguna duda de este ejercicio? Diciendo que es lo más básico que tomaríamos, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a pasar a un segundo ejercicio, un poquito más complejo que nos dice. Se extrae un caudal de 25 litros por segundo en un pozo de 30 pulgadas de diámetro que ha Sí, sido disculpe. perforado. Ajá. Voy a regresarle un ratito al ejercicio anterior solo para tomar una foto del último. ¿Me avisas? Sí, ya, gracias. Listo, entonces tenemos una caudal que se está captando de 25 litros por segundo en un pozo de 30 pulgadas de diámetro. Este pozo ha sido perforado en un acuífero no confinado de 27 metros de espesor que se encuentra en condiciones de equilibrio. ¿Significa eso? Pues que ya se estabilizó el abatimiento. Se han perforado dos pozos de observación, que esto es lo que les mencionaba, es algo bastante típico, estos pozos de observación, porque nos ayudan a medir qué es lo que está pasando con el abatimiento alrededor de nuestro pozo principal. Un pozo a 20 metros de distancia, o sea, del pozo principal, y se observa un abatimiento de 2.5 metros.
y el otro pozo a 35 metros del pozo principal con un abatimiento de 1.5 metros. Entonces queremos determinar la permeabilidad y transmisividad, el abatimiento que se genera en el pozo de bombeo, o sea, en el pozo principal, la distancia a la que nosotros debemos perforar un segundo pozo de bombeo de tal manera que no existe interferencia. ¿Qué significa esto? Si yo tengo mi pozo 1, quiero saber dónde hago mi pozo 2, de tal manera que si este es el suelo, yo tenga acá un abatimiento igual a 0 en los dos casos, o sea que no hay interferencia entre los dos pozos. El número de Reynolds en el punto A, que va a ser el punto del pozo principal, ya les voy a poner el dibujo, pero en esencia es el número de Reynolds en el pozo principal. Teniendo en cuenta, como les dije, que el número de Reynolds se va a calcular en función del diámetro de las partículas, por eso aquí tengo como un dato el diámetro de las partículas y la temperatura del agua que nos serviría para determinar la viscosidad. Y finalmente, la capacidad específica del pozo. ¿El tengo que copiar? ¿Listos? Entonces asumo que ya estamos. Aquí les pongo el gráfico, que es lo que tendríamos, un pozo principal con una altura de batimiento, una profundidad total de nuestro acuífero de 27 metros, un pozo a los 20 metros con un abatimiento de 2.5, un pozo a los 35 metros con un abatimiento de 1.5. Copien igual.
¿Listos? Entonces me va a ayudar. Con eso Samaniego. ¿Qué debemos hacer? Tendríamos que calcular el caudal. Calcular el caudal. Sí, con la ecuación de tiempo. Ya, perfecto. Aquí te he puesto una forma de la ecuación del tiempo. Ya. Bueno, según los datos que tenemos, Acá, ¿qué tendríamos? tendríamos el caudal que es 25 litros sobre segundos. Ya, Mm, Entonces tendríamos que transformarles a metros cúbicos sobre día. ya. ¿Cuánto daría esto? ¿Cómo los transformamos? Mm, A mí me da 2160. ¿Cómo les transformamos? Sería un metro cúbico. Tiene 100 litros. ¿Cuánto? 1000 mililitros. Y Y un día tiene 3600 segundos. 600 segundos por qué. Un día. Ya. ¿Y cuánto me da esto? Eso me da a ver. Sí. Me da 90. ¿90 qué? Sería metros cúbicos sobre día. ¿Está bien o está mal? ¿Qué me dice el resto? Los segundos está mal, es 86.400 Sí, segundos. por Un día. favor. Ya debemos tener clarísimo que son 86.400 segundos por día. Así que porfa, tenemos pilas. No, no quiero que me copien lo que tengan, sino simplemente que los análisis sean acordes. ¿Cuánto me da entonces ahí? Así me da 2160. Metros cúbicos por día. Ahora, ¿qué debo hacer? Tengo las alturas, tengo el caudal. ¿Qué nos estaba pidiendo como primer elemento del ejercicio? Nos está pidiendo el K y el T. ¿Y qué es el K y el T? El K era el... No me acuerdo. La constante. ¿Perdón?
¿Qué era el K y el T? Permeabilidad y transmisibilidad. Permeabilidad y transmisibilidad. Entonces estamos buscando primero la permeabilidad. La permeabilidad es parte de la ecuación de Thiem. Entonces, ¿qué hacemos? Tendríamos que despejar. Tendríamos que despejar y tendríamos que permeabilidad va a ser igual a caudal por logaritmo natural de R sobre R sobre pi por la diferencia de un H2 menos H1 los dos elevados al cuadrado. Esto teniendo en cuenta que es para acuíferos libres o no confinados. Entonces, ¿qué datos tendría para esta ecuación y por qué? O sea, ya tengo el caudal. Tengo el caudal, 2160 metros cúbicos por día, ¿qué debería utilizar como partes de este logaritmo natural? Teniendo en cuenta que esta es nuestra gráfica, ¿qué radios debería usar y por qué? ¿Mm? Vanessa, Dije, ¿qué radios debería usar y por qué? el 35 y el 20. ¿Por qué? Porque no sé por qué. Entonces, ¿por qué me dices 35 y el 20? Porque en el ejercicio nos dice que tenemos uno de 20 metros, a una distancia que se observa un abatimiento de 2.5 y otro 35. Entonces, en esencia, como dice la ecuación de tiempo, nosotros cuando hablamos de un acuífero libre, tenemos el radio más lejano sobre el radio más cercano y la diferencia de las alturas que tendríamos en los dos puntos. Entonces, en nuestro ejercicio, nosotros tenemos el radio más lejano, el radio más cercano y las alturas que tendríamos en el punto más lejano y el punto más cercano. Entonces, ¿cuál sería el radio del punto más lejano? Sería 35. 35 metros y el del más cercano, El de 20 metros. 20 metros. Y abajo tendría yo pi por la diferencia de dos alturas al cuadrado. ¿De dónde salen esas dos alturas al cuadrado? Es la resta de la altura total menos la primera altura, que es 1,5, y después 27 menos 2.5. ¿Y por qué? Porque, como nos decía la ecuación, es la diferencia de la altura más lejana menos la altura más Ajá. cercana. ¿Y por qué la altura es la diferencia de la altura total menos la altura pequeña, como lo dices? ¿A Porque qué queremos, corresponde eso?
¿Verdad? Porque queremos saber, digamos, en esta zona lo que, o sea, queremos saber el K, es que no me acuerdo qué era el K, pero queremos saber el K en esta zona, por eso necesitamos estas alturas y estos radios. Porque nosotros estamos analizando la permeabilidad y lo que nos interesa es saber cómo varían los niveles de agua debido al abatimiento. Pues la altura pequeña es el abatimiento, que es la cantidad de altura que ha disminuido el nivel freático debido al efecto de nuestro pozo de bombeo. Entonces, la una altura sería 27 metros menos 1.5 todo el cuadrado, menos la otra que es 27 metros menos 2.5 todo el cuadrado. ¿Cuánto nos da la permeabilidad? Sí, me da 769. ¿No? Me da 769. 7.69 metros por día. Y ahora la transmisividad va a ser igual a, bueno, con T mayúscula. ¿Qué va a ser igual transmisividad? Sería acá por la altura total. Permeabilidad por espesor de la capa, que sería 7.69 metros por día. ¿Por cuál sería el espesor de la capa? Los 27. Los 27 metros. ¿Y esto me da cuánto? 107.77. 107.77. Muy claro hasta ahí, entonces. Sí. Ahora, ¿cómo analizarías tú esta permeabilidad? ¿Está bien? ¿Está alta? ¿Está normal? ¿Qué tipo de suelo tendríamos? La permeabilidad, según la... Sería una mezcla de arena. que era una mezcla de arena, porque un rango de 5 a 10. Un rango de 5 a 10 nos dice que podríamos tener una mezcla de arenas. Tenemos una buena permeabilidad, 7 metros al día. No está nada mal. Entonces, por eso tenemos un caudal que es importante, ¿no? 2.160 metros cúbicos por día. ¿Estamos todos claros hasta ahí? Sí. Ya no me queda tiempo. El día viernes continuamos con el ejercicio. La idea sería acabar el ejercicio, tratar de hacer un ejercicio más de un acuífero confinado y después seguir con ya los componentes del diseño. Entonces, ¿hasta ahí alguien alguna duda? Bueno, porfa, revisen los conceptos para estar todos al tanto. Y ya nos veríamos entonces el día viernes. Ya, gracias, Inge.
Gracias. luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.